como él siempre me hablaba mucho de la muerte y que lo iban a matar, yo siempre evadía eso, pues porque como que no quería escuchar esas palabras de él porque lo quería mucho. Pero ese día ya igual, yo lo tomé del pelo, le decía, deje de decir eso no va a pasar, y dijo, sí, me van a matar, mañana, hasta mañana tengo plazo de vida. Oiga, me falta un fanfarriazo. Un fanfarriazo. Y me quedan 5 minutos. Tiene dos alternativas. O canta o recita. O canta o recita. ¿Qué quiere? Canto. O baila. ¿Qué canta? Canto y bailo. ¿Qué canta? ¿Y qué baila? Canto, bailo y recito. Entonces, ¿qué quiere hacer? Canto, bailo, recito y me voy. Y se va. Y me voy. ¿Sigue nervioso, no? Uy, hartísimo. No, pero diga la verdad. Tenaz. Diga la verdad. Quiero morirme de manera singular, ¿es así? Debe haber. Va, bueno. Vaya a ver. Va. Marca, canela. El 13 de agosto de 1999, la testigo clave del caso Jaime Garzón se encontraba en este lugar. Ella dice haber observado a los asesinos, describe su fisonomía, inclusive describe cómo estaban vestidos y describe la marca de las botas que tenían puestos. Haciendo el ejercicio, tratando de ver desde este lugar al semáforo, es prácticamente imposible observar esos detalles, aun cuando la moto hubiera atravesado enfrente de esta ventana. Esa testigo clave se llama María Amparo Arroyave Montoya, considerada por la Fiscalía y el DAS como la principal testigo presencial del homicidio de Jaime Garzón, según consta en la resolución de acusación proferida por la Fiscalía contra Juan Pablo Ortiz alias Bochas, el 12 de marzo del 2002. En diciembre de 2001 se trató de llevar a cabo en este mismo lugar una inspección judicial para recrear la declaración de la testigo clave. No fue posible. Solamente hasta hoy una cámara trata de recrear esa misma declaración que presenta varias dudas según los abogados y que aún más sobre esa declaración se hace el retrato hablado de Bochas. Según María Amparo Arroyave, desde esta ventana a las 5:45 de la mañana vio a los sicarios a una distancia de 12 metros aproximadamente. Ella dice en su declaración: al parrillero sí lo tengo en mi cabeza fotografiado. Era un joven de aproximadamente 20 a 25 años, de tez morena clara, muy delgado, más o menos de unos 70 de estatura, su nariz fileña, ojos grandes pero achinados, su frente llevaba la mitad tapada con el pasamontañas, cejas tupidas, no le logré ver el color de sus ojos, boca más bien mediana, el labio inferior salidito, no era cachetón. Hay un gran parecido y corresponde por lo menos a la identificación que han hecho algunos testigos. El DAS en las últimas horas y con el apoyo de la Fiscalía General de la Nación capturó en la ciudad de Medellín al autor material del homicidio en la persona del periodista Jaime Garzón. Una de las pruebas contundentes dentro de la investigación a partir de lo que hace la Fiscalía es que el DAS aporta a la testigo que se llama María Amparo. Por eso yo insisto en por qué el DAS desvía la investigación. Esta testigo resulta que da la declaración el mismo día del asesinato de Jaime Garzón y se maneja en toda la investigación como una testigo que llamamos de viso, como una testigo presencial. Y resulta que cuando empezamos a esclarecer la versión de María Amparo, encontramos varias cosas. Uno, que a pesar de que la Fiscalía tenía contacto con ella, que el DAS tenía contacto con ella, nunca la aportaron para permitir reconstruir los hechos, para permitir reabrir el debate sobre su versión. Y encontramos varias contradicciones. Uno, que María Amparo no se encontraba en una posición fácil para ver el lugar de los hechos, ¿no? Estaba a más de 100 metros, en un cuarto piso, y de manera diagonal, en una posición que era muy difícil su visibilidad. Encontramos que hay 4 testigos presenciales que dicen que los sicarios llevaban cascos. A las 5:45 de la mañana, una de las testigos presenciales del asesinato de Jaime Garzón se encontraba en este lugar. Estaba sacando 2 niñas menores al bus del colegio. Ella quedó entre la camioneta y los asesinos. Cuando escucha los disparos, inmediatamente corre y trata de refugiarse en este lugar. Días más tarde, en su declaración ante la Fiscalía, ella asegura que los asesinos portaban casco. Oigamos esta declaración. ¿Se acuerdan
las personas que en la moto iban cubiertas con qué, con cascos, con gorras. Con ambas cosas. A ver, ¿cómo así? Sí, vamos con, mejor dicho, totalmente cubiertos de rostro, para no poner la cara. No, yo eso ya lo entendí y me acuerdo, pero es importante saber si lo que llevaban era un casco de esos de motociclista duro, o si llevaban un gorro o una cachucha de esas de... Casco llevaban. Casco de esos que son duros que suenan a los verdes. Y resulta que ella hace un retrato hablado como si no llevara casco, diciendo que llevaba era un pasamontañas, ¿cierto? Entonces, ¿cómo se explica que los otros testigos digan van en casco y que ella haga un retrato hablado? Hace un retrato hablado de frente cuando supuestamente vio los sicarios de lado. Dice que le vio el arma al sicario cuando el sicario era diestro y el arma la llevaba por el lado opuesto a la ventana donde ella estaba. Es decir, dice una cantidad de inconsistencias, pero peor, cuando citamos a declarar a la funcionaria del DAS que hace la foto, dice que lo hizo en su casa y que su casa era en la calle 74 con carrera 13, y resulta que en la investigación aparecía que ella vivía, era ahí al lado de la Feria Exposición donde se produjo el hecho. Son unas contradicciones impresionantes, pero además esta persona se vuelve misteriosa, no aparece, no se reconoce dentro de la investigación. Es decir, que la conclusión a la que nosotros llegamos es que es un testigo que está mintiendo. ¿Quién es Juan Pablo Ortiz, el hombre acusado de disparar contra Jaime Garzón? Un sicario de Medellín. El director del DAS dijo que pertenece a la llamada banda de las terrazas de esa ciudad. Ortiz Agudelo, alias Bochas, nació en Medellín en 1978. Desempleado. Con base en el testimonio de María Amparo se elaboró el retrato hablado de alias Bochas. En enero del 2000, después de la captura de Juan Pablo Ortiz, la testigo reconoció al acusado entre un grupo de detenidos presentado en las instalaciones del DAS de Medellín. Desde entonces se desconoce su paradero. Lo que podemos decir es que las evidencias que están allí tienen su debida fundamentación y han dado lugar paulatinamente a la toma de decisiones que ha formulado la Fiscalía en cada una de las etapas del proceso. Hoy el equipo de este programa estuvo en ese edificio y es prácticamente imposible observar desde ese lugar el asesinato y las características que dice la principal testigo. Hacer ese papel de definir si lo que hizo el fiscal está bien concebido y bien formulado, sería anticiparnos a la justicia por instrumentos que no son válidos. Nunca es tarde para encontrar las evidencias que corresponden, nunca es tarde para enderezar una investigación que haya estado defectuosa o que haya estado contraria a la verdad. Y desde luego en este caso no puede haber la excepción. Sin embargo, para Alirio Uribe, abogado de la familia Garzón y ganador de los premios internacionales en derechos humanos más importantes del mundo, en este caso, la realidad es otra. El problema de la Fiscalía es que la Fiscalía desde el primer momento se casó con una hipótesis de responsabilidad que era la que giraba en torno al Bochas y dejó de investigar por lo menos 40 hipótesis más que se movieron dentro de la investigación. Ante esta situación, el juez, reconociendo el dicho de los sujetos procesales, le dice al fiscal general Luis Camilo Osorio, que haga una nueva investigación. Y el fiscal general contesta que no lo va a hacer. Es decir, ¿Cuáles son las razones? Las razones que tiene la Fiscalía es que para ellos la tesis Carlos Castaño, la tesis Bochas y Toño, es una tesis consolidada y consideran que todas las pruebas apuntan hacia esa versión, que hay un testimonio presencial y que en virtud de esas pruebas la Fiscalía no tiene que investigar nada más y que por lo tanto para la Fiscalía el caso está cerrado. El fiscal general de la Nación dijo hoy que sus investigadores tienen evidencias de que Carlos Castaño tiene responsabilidad en el asesinato del periodista y humorista Jaime Garzón. Yo no tuve responsabilidad en la muerte de Jaime Garzón. Y repito, si algún día llega a aparecer alguien de los autores vinculado a esto, tendrá que poner la cara, pero yo con ese sí no puedo cargar. Con estas palabras, Carlos Castaño aseguró una vez más no ser el autor del asesinato de Jaime Garzón. Sin embargo, hoy el fiscal Alfonso Gómez Méndez dijo que todas las pruebas recogidas por la Fiscalía se indican a Castaño como la persona que presuntamente ordenó la muerte del humorista.
2 días después del asesinato de Jaime Garzón, Francisco Santos, hoy vicepresidente de la República, y Rafael Pardo, exministro de Defensa, desde sus columnas en diferentes diarios señalaron la hipótesis de que una extrema derecha al interior de las Fuerzas Armadas estuviera detrás del crimen, lo que desató una intensa polémica que registraron los medios de la siguiente manera. El exministro Rafael Pardo aseguró esta noche que el comandante del Ejército, el general Jorge Enrique Mora, está desviando el debate sobre los responsables del asesinato de Garzón. El exministro le dice al general Mora que el debate no es institucional, no es contra el ejército y tratar de volverlo así es cambiar el tema. El tema es cómo se veían las gestiones de Garzón, lo que no quiere decir en absoluto responsabilidad en su muerte. Esta mañana el general Mora había retado a Pardo. No encontrará usted un solo señalamiento público en el cual el general Mora se refiera sobre las actividades públicas o privadas del señor Jaime Garzón. Pero el general admitió que sí pidió al SAR antisecuestro que investigara las actividades de Garzón. Tanto el SAR como el gobernador de Cundinamarca certificaron que eran labores humanitarias. Por eso hace un año el mismo Garzón le escribió a Mora: general, no busque enemigos entre los colombianos que arriesgamos la vida a diario por construir una patria digna, grande y en paz, como la que quiero yo y por la que lucha usted. Hoy en día, pues, me mantengo en lo que en su momento apoyé como fiscal, como correspondía apoyar a mis fiscales. Yo no era el investigador directo, pero seguramente, esto es posible, no se tuvieron en cuenta o no se pudo avanzar en todas las demás hipótesis de investigación que siguen estando abiertas, porque esta es una investigación que, si bien es cierto, está orientada a unas personas, perfectamente, si surgen hechos nuevos, pueden reorientarse en relación con otras personas. Un día antes del asesinato de Jaime Garzón, hacia las 8 de la mañana, el suboficial de la policía Humberto Lozano Echeverry recibió una llamada que daba cuenta de un sujeto sospechoso en una moto de alto cilindraje merodeando muy cerca de las instalaciones del noticiero CMI y de la emisora Radionet, donde laboraba precisamente Jaime Garzón. El suboficial de la policía llevó a cabo el procedimiento de rutina, pidió la documentación del individuo y sobre todo pidió la documentación de la motocicleta. Al término del procedimiento no hubo antecedentes ni del individuo ni de la motocicleta que lo acompañaba, por lo tanto lo dejó ir. Hubo unas pruebas que ubicamos 3 años después, que fue cuando se hizo la inspección judicial al Centro Automático de Despacho de la Policía Nacional, donde estaban las pruebas hechas el 13 de agosto de 1999, las llamadas, las hechas el 12 de agosto incluso en la tarde, las hechas el 14 de agosto, que apuntaban a varias de las hipótesis a las que yo me refiero, sin que estos hechos aparecieran en el expediente en su momento oportuno. Si le he entendido bien, las llamadas que se produjeron a la policía después del asesinato de Jaime Garzón, ¿solamente aparecieron 3 años después? Solamente aparecieron 3 años después y de manera casual. Cuando hicimos la inspección judicial en la sede del Centro Automático de Despacho de la Policía Nacional, nos dijeron que los archivos estaban borrados, que habían sido regrabados, nos dijeron que no existía ningún material escrito. Y de manera casual, una agente que estaba allí escuchando la diligencia, ella dijo: yo sí recuerdo una carpeta que yo archivé, y pusieron como a 30 policías bachilleres a escarbar en un archivo hasta que por allá en un rincón se encontró una carpeta informal que decía Jaime Garzón, es decir, lo que no se había borrado dentro de la investigación. Y tampoco conocemos los resultados de esas órdenes de trabajo que fueron llamadas de ciudadanos que querían a Jaime Garzón, que estaban conmovidos con el asesinato y que hacían referencia a vehículos, a placas, a motos, a movilizaciones sospechosas que se dieron en el escenario del crimen y que no fueron investigadas. No se investigaron otras hipótesis, la ultraderecha, por ejemplo, no se investigó. Hay ciertas cosas que quedaron sueltas dentro del proceso. Inclusive cuando pasó ya a jueces, la parte civil pidió que se investigara esa parte, que nunca se investigó. O sea, se fueron solamente por una línea, que fue la línea de Carlos Castaño y los paramilitares, pero hay otras cosas que hacen ver que de pronto también hubo participación de gente de ultraderecha.
en ese caso han habido muchos muertos. No sé si tú sabrás, viendo el proceso, han matado a varias personas. No sabía. Sí, en ese proceso se han matado varias personas como para tapar algo, pero varias personas que han estado involucradas en el proceso, creo que han habido 5 o 6 muertes. Yo lo que creo es que ya es evidente que el DAS hizo un montaje, es decir, que la teoría de los testigos de cargo, que son María Amparo Arroyave, alias el profe, que es Wilson Raúl Llano Caballero, Raúl Ramírez, que ya se retractó, y Maribel Jiménez, son un montaje. ¿Y por qué? Fue una persona que entregó su vida, porque ya está su existencia siempre a este tipo de causas, y por eso le tenemos un inmenso recuerdo y una inmensa gratitud. Y que ya intereses de que ese cariño que se le tenía que legalizar en la situación, se exprese también, digamos, la tesis del DAS de que Bochas y Toño eran responsables. Señora informante del DAS, de la contabilidad, de la fiscalía, de la inseguridad que me enseñaron una vez y más, de nadie más. En su investigación, usted constató realmente que toda la información que usted estaba recopilando era cierta. ¿Usted la pudo confirmar y constatar? Señora, solamente llevaron informaciones que estaban claras y constatadas y confirmadas. Éramos miembros de la investigativa, sea fiscalía, sea cualquier investigación. Este personaje, que es un personaje siniestro, ha declarado en varios procesos, en investigaciones muy importantes que se han caído. Este personaje lo que hizo fue llevar a su novia, que era Maribel Jiménez, como una testigo diferente a la investigación. Lo que hizo fue amenazar a Wilson Raúl Ramírez, incluso hacerle un atentado para que se sostuviera en su dicho. Él lo dice, él se retracta de esa parte. Maribel Jiménez, que siempre ha tenido vínculos con el DAS, que vive con un tipo del DAS actualmente, ¿cierto? Que fue escondida, que su madre declaró en el proceso y dijo: mi hija está mintiendo. ¿Usted se enteró de que Wilson Javier Llano le hiciera algún ofrecimiento de dinero a su hija? Sí. Con el fin de que fuera declarada ante la fiscalía alguna cosa? Yo me di cuenta que le había ofrecido a Mariel plata, le ofreció plata, casa, carro, le ofreció de todo el proceso. ¿Y por qué? ¿Razón de que le ofreció? Para que declarara en contra de ese pelado. ¿Para que declarara en contra de quién? De Bochas. Es decir, es un grupo de delincuentes, el profe, ¿sí? Y los testigos que pusieron allí a declarar. Nadie ha explicado por qué el 12 de agosto el profe estaba preso en el DAS en Medellín con drogas y fue dejado en libertad inexplicablemente el 13 de agosto, o sea, el día del asesinato de Jaime Garzón, y desde ahí se desprenden todos los trabajos de inteligencia para que se llegue a la tesis de responsabilidad de alias El Bochas y de alias Toño. Es decir, ya en este momento eso está desvertebrado. En este momento aparecen nuevas pruebas que tienen que ver con alias Mascotica, que también fue asesinado. También fue asesinado el miembro del DAS, que era el contacto con alias El Profe. Es decir, hay una cantidad de cosas que no están aclaradas, pero lo que está claro es que el profe, que Wilson Raúl Ramírez y que Maribel Jiménez están mintiendo. Y eso es lo que soporta la acusación contra el Toñas y el Bochas. Por eso nosotros nos atrevemos a afirmar que el juicio se va a caer. Doctor, quiero manifestarle que esta investigación se llevó de la forma más profesional por funcionarios del DAS. Hubo mucha coordinación de muchas autoridades y la verdad es que nosotros, nuestra experiencia nos enseña que realmente no somos la última panacea por la investigación, pero sí somos las personas profesionales para en un momento ver actuar esta investigación. Igualmente voy a preguntar con el ánimo de esclarecer un poco lo que ha sido la actuación de ustedes como DAS dentro de esta investigación. ¿Por qué tenemos el ánimo de establecer la verdad de lo que sucedió con el asesinato del señor Jaime Garzón? Si era un montaje para favorecer a quién. No sé, yo pienso que, yo lo que creo es que detrás del asesinato de Jaime Garzón había una mano invisible muy fuerte. Habían poderes, no sé, militares, económicos, paramilitares. Se quería
acabar de asesinar el periodismo en este país, sobre todo el periodismo crítico, el periodismo investigativo, pero esa mano ha sido capaz de inmovilizar la Fiscalía y fue capaz de movilizar al DAS para construir una hipótesis de responsabilidad falsa. No me extraña en absoluto la posición del DAS ni la de la Fiscalía. El DAS está totalmente infiltrado de paramilitares y la Fiscalía ha tomado unas decisiones tan sorprendentes que a uno le da la sensación de que se protege más a esos sectores que a los ciudadanos respetables de la ley, respetuosos de la ley y que deberían tener la protección del Estado. Yo estoy totalmente seguro que lo de Jaime fue una connivencia de paramilitares con Castaño y miembros de la fuerza pública. Yo no soy la jueza de la investigación, pero creo que hay demasiados elementos para que de una vez se tome la responsabilidad. Lo que pasa es que aquí hay un afán muy claro de paramilitarizar la vida de este país. Es mucho más fácil que Carlos Castaño consiga una obra de televisión que la consiga un candidato a una alcaldía, entonces eso es suficiente. Comentaba usted de la posibilidad de que gente que no ha querido declarar en el proceso se acercara a declarar. Sí, yo pienso que hay muchas personas que tienen y que saben quién mató a Jaime Garzón. Y pienso que está entre las personas que llamaron al centro automático de despacho el día y que no se atrevieron a declarar, es decir, que hicieron llamadas en torno a los hechos, tiene que ver con personas que fueron muy amigos de Jaime Garzón, que trabajaron con Jaime Garzón. Yo pienso que ya es tiempo de pedirle a los colombianos, a las personas que saben quiénes fueron autores materiales, autores intelectuales del asesinato de Jaime Garzón, de que trabajemos contra la impunidad. Yo creo que debe ser muy duro para Jaime y para su familia entender que muchos de sus amigos no eran amigos sino de eso, pero que jamás trascendieron al sujeto político que había detrás de él. Yo creo que lo menos que uno puede ser es ético y leal hasta en la muerte con la amistad. Y hacer lo que me decía mi amiga, uno no puede contribuir con la impunidad, y lo peor que le está pasando a este país es el oportunismo, el cálculo. No es el miedo, no ese cuento de que es que uno no puede hablar porque lo mata, no, es el cálculo de no perder prebendas, es el cálculo de no perder que lo estén invitando a la mesa de unos conmilitones que se comen el país y se lo beben todos los días. Lo único que yo les puedo decir es que creo yo personalmente que no fui la amiga íntima de Jaime, que no merecieron nunca ser amigos de él. En un momento les tendremos las mejores entrevistas de Heriberto de la Calle. Y hasta aquí los deportes. País de mierda. Ya me ha tocado amarrar los betunes por prevención, ¿no? Por lo que viene mucho político, entonces... Claro, yo por eso soy técnico. Sí, pronto. ¡Ay, yo soy técnico! ¿Se le inocó la patica? Y también se acuerda de las alcantarillas que nos robamos en el barrio para poner allá al otro lado. Yo me acuerdo que usted era buenísimo para eso, hermano. Sí, pero no me aviente aquí que yo no lo he aventado. Y no es muy difícil ser así tan famosa y tan bonita por la calle y no le dicen buena. Usted también tan famoso, usted en la calle todo el mundo le debe decir cosas también. En el barrio sí me dicen, ¡hola, puta! Pues ya la tercera vez que lo trae. Sí, sí, no me tiene, pero... Sí. No tiene nada que hacer. El noticiero, me imagino. Noticiero desocupado, ¿ah? Noticiero desocupado, sí, porque cada que dicen no hay nadie. ¡Valiente! Que me regañaron los periodistas. ¿Por qué? ¿Qué? Porque digo hijo de puta en televisión. De acuerdo a las actuaciones que hizo Jaime Garzón en las semanas precedentes a su asesinato, él estuvo tratando de frenar esa orden de asesinarlo. Y para eso hizo acciones frente a Carlos Castaño, frente al Águila aquí en Cundinamarca, y se reunió con ministros, con personalidades, con políticos, con miembros de la cúpula militar, porque él sentía que o bien por el lado de la cúpula militar, por su incomprensión a su acción humanitaria, o por el lado de los grupos paramilitares o de una operación conjunta, él podría